Les agradezco que continúen con nosotros aquí en el Grupo BTV. Hoy en Diálogo de Impacto vamos a analizar lo que está ocurriendo con el personal médico en el sistema público de salud. Y esto sí debe de preocupar porque hay muchas deficiencias. Ayer mirábamos una saturación. Y es que ASJ, esta organización que está llevando una fiscalización de todos los aspectos en el sistema de salud, denunció la semana pasada que médicos especialistas están renunciando a trabajar en el Seguro Social. Ahí inicia realmente esta denuncia. La denuncia luego se amplió a otros centros hospitalarios como el Hospital Escuela, el San Felipe, el Mario Catarinos, en los diferentes centros, del país. Y esto, ¿por qué están renunciando realmente estos médicos especialistas? Es el gran tema que vamos a abordar ahora. Y recordemos que ayer, lunes 24, pacientes denunciaron que no habían consultas porque los médicos están o de vacaciones o están incapacitados. Y ayer había una gran saturación. Recordemos que para obtener una cita de un médico, en promedio son 2 a 3 meses, normalmente cuando fluye, porque hay escasez de médicos especialistas. Pero esto se ha complicado porque si falta un especialista es bastante complicado la restitución de ellos. Uno porque no hay, otros porque no quieren trabajar con el sistema público. Ayer el Colegio Médico de Honduras denunciaba también una ola de extorsión a los médicos en la zona norte y que se quejaban de que no había respuesta. Respuesta de las autoridades en el sentido de que llegan pacientes, les exigen ser atendidos y que si no, bueno, ya saben que los amenazan. Este tipo de extorsión, como decimos, de extorsión de bata blanca, no se había visto, o tal vez ya había estado, pero no en las dimensiones en que está ocurriendo en estos momentos en el país. Está con nosotros la directora de salud de ASJ, Blanca Munguía, con quien vamos a conversar sobre este tema, pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros de Impacto en torno a estos temas. En la radiografía que le han hecho varios sectores al sistema sanitario público del país, refleja que está en una severa crisis desde hace ya varias décadas. Y el problema es que se agudiza aún más por una mayor demanda de salud por parte de la población. Con los escenarios alrededor y todos los datos que hemos estado compartiendo, mora quirúrgica, dificultad de acceso a medicamentos, una cita, esto nos habla de un sistema todavía en gran crisis que sí debe estar en condiciones de emergencia, pero es para resolver problemas concretos identificados y no solo para hacer compras de emergencia. Es importante decir que uno de los análisis es que está en crisis, pero la demanda por una población con mayor enfermedad, con que necesita más curación, entonces lo lleva más en arrastre. ¿Qué quiere decir? Que hay más necesidad de consolidar el sistema de salud. Para los trabajadores de la salud, la solución a la crisis que atraviesa el sistema sanitario pasa porque las autoridades incluyan a todos los sectores para crear políticas públicas de corto, mediano y largo plazo con metas ya establecidas. Se tiene la voluntad, pero todavía falta mucho para poder sacar adelante lo que es este sistema sanitario. Hay mucha precariedad y nosotros siempre le apostaremos a que las cosas se deben de ir mejorando día a día. Todo hay precariedad. Sabemos que hay un reto grande para las autoridades de la Secretaría de Salud y entre ellos está el diálogo, ¿verdad?, con los gremios y uno de ellos es el gremio de enfermería, los cuales pues trabajamos para que la población hondureña tenga lo que es la salud. Por su parte, la expresidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, la única manera de evitar el colapso total del sistema sanitario público es no seguir nombrando a políticos en la Secretaría de Salud. Bueno, tener una enorme voluntad, pero sobre todo gobernar con las mejores personas, con la gente adecuada, la gente que verdaderamente vaya a dar soluciones y no con gente que va ahí solamente por política. Si seguimos en esa dinámica, poniendo gente solo por política, olvidando que se necesita una experiencia, que se necesita una voluntad, pero sobre todo que se necesita de personas con capacidad de resolver problemas, pues entonces definitivamente y se prioriza el tema político, pues no vamos a salir y vamos a seguir en esta situación grave. Una mejor gestión del sistema sanitario, la focalización de los problemas para poder resolverlos, una mayor eficiencia de la ejecución del presupuesto de salud y la imposición de metas por resultados serían los principales factores que ayudarían a que el sistema de salud salga de su profunda crisis, aseguran expertos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón.
Bueno, la situación en el sistema de salud cada día nos sorprende, porque estamos acostumbrados a la falta de medicamentos, a protestas por demandas salariales, pero ahora hay otro tipo de acoso, podemos decir, de tipo de violencia en el sector salud. Y es el hecho de que los médicos especialistas, que son pocos en el país, son pocos los que quieren trabajar en el Estado. Y los pocos que están renunciando. Están renunciando porque no soportan los ambientes laborales. Y hay que ser realista. El hecho de que se haya politizado, como decía esa nota de nuestro compañero Luis Durón, el sistema de salud nos ha traído también un costo, porque se quiere dar prioridad a los expertos en salud, los profesionales de la salud, afines a determinado gobierno, lo cual no debe ser así. ¿Desde hace cuánto no vemos un concurso público de médicos? Y me hago esta pregunta, porque eso lo hemos visto antes, se hacían concursos y obviamente, no es que no es 100% puro, pero da más oportunidad a las personas de que puedan acceder a esas plazas. Está aquí con nosotros Blanca Munguía. Ella justamente es directora de salud de ASJ, de esta organización que lleva un monitoreo constante de lo que ocurre en el sistema de salud en Honduras. Ayer en el Seguro Social había una gran fila de derechohabientes porque no habían médicos especialistas, ya que unos o estaban enfermos, incapacitados, o estaban de vacaciones. Hasta en eso tenemos que ser ordenados, saber cuándo programar las vacaciones para que no genere este tipo, y eso solamente es planificación, diálogo. Muchísimas gracias, Blanquita, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias, licenciada Calderón. Gracias por este espacio, gracias por conectarnos con la población en un tema tan relevante y un tema especialmente que impacta de manera, diríamos, humanamente, porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con la condición más sana de una persona. En este sentido, qué bueno poder analizar qué está pasando en el sistema, cómo impactan estas decisiones, cuál es a quién le compete trabajar de manera constante para que el sistema responda a las necesidades de la población. Y bueno, y cómo podemos mejorar, sobre todo cómo podemos mejorar. Yo quisiera decir la Asociación por una Sociedad Más Justa, 27 años de estar en el país, su forma de contribución para que mejore la gestión pública de los gobiernos de turno lo hace a través de estudios, analizando datos, buscando el dato y también haciendo presentaciones públicas, muchas veces presenciales a los tomadores de decisión y públicas para que todos tengamos conciencia de la verdadera situación del sistema. En este sentido, también es importante que entendamos, para entender el impacto y todo, es importante entender, ver el sistema de manera integral, holístico. En Honduras hemos ido a lo largo de las décadas construyendo un modelo de salud curativo. No tenemos estrategias preventivas, por lo tanto, en este momento, Honduras tiene una población, diríamos, en un 50% enferma. Estoy hablando de enfermedades de base, crónicas, que demandan de un sistema sólido, seguro, permanente, con aquella respuesta. Como podemos decir, aquí en Honduras el 50% tiene un achaque. Exacto. O sea, lo que conocemos probablemente como un achaque. Sí, y cada vez, con el tiempo, aumenta más las personas con hipertensión, las personas con diabetes, la persona con cáncer. Es increíble la cantidad de personas con cáncer. Y todo esto obedece a no tener políticas en modelos de prevención. Claro, cuando tenemos un escenario de una población, recordemos, el sistema de salud obedece a la condición de salud de su población. Entonces, en este momento hay una demanda exagerada o inmensa para el sistema de salud. Ahora, ¿qué pasa en el sistema de salud? El sistema de salud no ha tenido un enfoque en la persona,
en los pacientes, no ha tenido una visión de gestión basada en el ser humano. Y esto obedece porque vamos a analizar de manera conjunta las diferentes decisiones, acciones y todas aquellas pues políticas que se han decidido. Entonces, ¿qué pasa en salud? No hemos tenido, como no estamos visualizando, como no trabajamos de manera analítica con los datos, con la cantidad de necesidad existente, entonces las decisiones están fuera de ese contexto. ¿Qué pasa? Honduras no ha tenido una política para garantizar médicos especialistas. Es importante decir que en el marco de la pandemia, Honduras tuvo que contratar personal de primera línea. Ahí logró hacer una contratación importante, pero eran médicos generales, ¿verdad? Y por otro lado, esa cantidad de médicos generales se quedaron concentrados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Entonces, las brechas existentes de los más excluidos no se lograron mayor cobertura. El otro tema que es importante entender, el sistema de salud público está compuesto por la gestión que atiende la Secretaría de Salud y el Seguro Social. Estas dos instituciones es lo que está integrado el sistema de salud público. Entonces, ¿qué pasa? Solo un 10% es atendido por el sistema privado. O sea, la exigencia de los gobiernos es el 90%. Entonces, cuando hablamos de un 90% y más del 50% está en condiciones críticas, o sea, automáticamente nuestra cabeza dice, necesitamos un sistema diferente, un sistema que responda. En ese sentido, no hemos tenido a lo largo de los años esa propuesta de profesionalizar más, de tener más especialistas, relevo generacional para lograr tener una respuesta adecuada a la población. Entonces el sistema se ha quedado atrás y la población ha crecido. Y eso le iba a decir, ese punto iba. La cuestión es que tenemos un sistema de salud basado en la década de los 80, por dar un ejemplo. Aunque la mayor parte de ellos se construyeron en los 70, pero bueno, pongámosle el 80. En 1980, en esa década. El problema es que la población ha crecido, se ha duplicado, pero no, nosotros realmente hasta ahora, y hay que reconocer en este gobierno, se están construyendo 8 hospitales públicos. El último hospital que se construyó aquí fue el Hospital María, después del 98. Y paremos de contar, y que estuvo parado un montón de tiempo por cuestiones políticas. Sí. Porque lo había construido doña Mary de Flores y no querían los gobiernos nacionalistas que ella se llevara los méritos. O sea, cosa que no debe de ser así. Y ahí vemos el Hospital María, de los mejores, uno de los modelos hospitales increíbles. Exactamente. Sí. ¿Pero por qué? Porque fue de acuerdo a las necesidades. Iba a atender a la niñez. Y ahí fue cuando se separó un poquito lo del materno infantil, pero vemos la diferencia. Se está luchando por el Hospital de los Quemados, que es una lucha de los médicos cirujanos. Sí, sí. De los cirujanos plásticos. No es lucha de nadie más, porque esa gente con las uñas. O sea, no vemos realmente, o sea, hemos crecido en población. Vaya, el Seguro Social solo atiende en los mismos lugares, no tiene clínicas periféricas, no tiene, o sea, no tiene un hospital exclusivo de emergencias, por ejemplo. Y no porque no, miren, y no porque no hayan tenido recursos. Ahí hay un terreno a la par del Central Ejecutivo, casi enfrente del Hospital Escuela, que es del Seguro Social y que es una cancha de fútbol. ¿Por qué no construyen el Seguro Social? Porque todo el Seguro Social está diseminado, no está ubicado de acuerdo a las necesidades. Vimos en Puerto Cortés, en Santa Rosa de Copán, que tenían que rentar edificios cuando pueden comprar y tener ya una buena infraestructura. Crecimos, aumentamos población, pero en el sistema de salud quedamos en el mismo sistema. Entonces, por eso vemos esas largas filas, por eso vemos ese tipo de quejas, porque no hay una distribución de acuerdo. Ok, mi mayor población es aquí, ok, pongo una clínica periférica acá. Como los centros de salud, vaya, por ejemplo, los centros de salud son clínicas primarias, pero ayudan. ¿Cuántos centros de salud hay en el país?
pero nos quedamos estancados. Como dicen, nos quedamos congelados en la Guerra Fría en el sistema de salud. Así es. Y por eso es que ahora pues tenemos realmente un sistema colapsado. Yo creo que debemos ser honestos, porque en la medida que miramos la realidad y somos honestos en los análisis, nos permitirá o les permitirá a las autoridades abordar de manera efectiva los problemas. Y bueno, ya que usted mencionó, licenciada Calderón, lo de los 9 hospitales, sin embargo es importante, parece que le seguimos apuntando a la parte curativa. Realmente deberíamos de impulsar una política muy preventiva, estricta. Exacto, prevención. Y eso tiene que ver a nivel comunitario, y hemos tenido algunas lindas experiencias realmente sobre ejercicios pilotos de prevención en algunos lugares. Entonces, los mismos triajes. El triaje, mire, yo creí, y yo lo voy a ser sincera, que cuando terminó la pandemia, las autoridades de salud iban a decir, ok, estos centros de triaje los vamos a convertir en sistemas primarios de salud. En clínicas de atención, o sea, que usted va con una gripe, va con una dolencia, un dolorcito, algo primario, no especializado, para ir descongestionando. Pero ¿qué sucede ahorita? Tenemos médico general, tenemos médico especialista, todos en el mismo lugar, y esa es la saturación que hay. Efectivamente, e incluso tenemos algunos centros integrales de salud, que les decimos CIS, donde post pandemia, por la distribución del recurso que se contrató, me decía un médico, mire, yo tenía 8 clínicas, ahora tengo 16 médicos. ¿Qué hago ahora? Yo solo tengo 8 clínicas. Entonces, él se ha ingeniado para hacer más trabajo comunitario, visita. Esa es prevención. Ese es primer nivel de atención y tiene que ver con la prevención. Pero ha quedado como a que lo que considera el director, no, debe ser una política de país. Entonces, no hemos tenido en el país, volviendo al tema de la capacidad instalada, no hemos tenido visión de la realidad y la falta de no contar. El sistema de salud no cuenta con información fidedigna, con datos correctos. Mire, para la pandemia queríamos hacer un censo que no teníamos la información de los pacientes del sistema público. Sí. Actualmente para la mora quirúrgica le están pidiendo, para el cero mora le están pidiendo que escanee el código QR y que ponga sus datos para. Entonces quiere decir que no tenemos los datos, las bases de datos que un sistema de salud debe tener, porque eso es lo que le lleva a analizar, ok, tengo este problema, necesito resolverlo con esto, y una vez que identifico cómo lo resuelvo, decido el presupuesto. Aquí no hemos trabajado bajo ese esquema, por eso nos hemos quedado atrasados y vemos esas grandes filas de pacientes que para ser atendidos a las 10, 11 de la mañana tienen que estar desde las 5 de la mañana. 4 o 5. 4, sí, cuando tienen su cita y ya con su cita. Pero cuando hablamos de un sistema que no tiene la capacidad de respuesta, mire, ya decíamos, ¿qué pasa? Uno de nuestros estudios realizados, y estamos actualizando la data en este momento, es que para tener acceso a una cirugía, a una cita con un especialista, pues le toma de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses. Imagínese usted, cuando ya usted lo refiere a un especialista, que hay algo que requiere con urgencia una atención bien focalizada. 6 a 8 meses. Y si estamos hablando de un cardiólogo, de un especialista, ¿verdad?, más de mayor complejidad, le toma 11 meses. 11 meses. Es demasiado. Eso no es un sistema que responde a una necesidad, y entendemos que es complejo el sistema de salud en la situación actual. Pero tenemos ya que revisar esos datos, esa realidad, y coherentemente con esa realidad empezar a tomar decisiones. Entonces, ¿qué queremos decir? El pueblo está sufriendo para tener acceso, y luego pasa la descoordinación en un centro, en una institución como tal, y muchas veces pasa en el mismo hospital. La descoordinación en la gestión, porque no tenemos en el sistema de salud, y no les gusta la gestión pública, que hayan controles, que haya supervisión, que haya evaluación, a pesar de que estos son instrumentos que sirven para una mejora continua. Eso es. Pero claro, cuando nosotros manipulamos, politizamos y perdemos los elementos técnicos,
los elementos certificados de una institución que debe ser meramente técnica, como es la salud en nuestro país, entonces pues se desforma, hay una deformación del sistema y empiezan a entrar elementos partidarios, de políticos y otros elementos que debilitan el sistema. En este sentido es importante que las autoridades de salud, que ahora tenemos la misma autoridad en la CESAL y la misma autoridad en el Seguro Social, que eso también nos parece no la mejor estrategia, que la ministra tenga dos sombreros tan inmensos, tan importantes, y sin duda esa es una de las limitantes para tener acción. Ahora, ¿qué pasa con el personal? También el otro elemento es que el sistema público y la Secretaría de Salud tiene demasiados procesos burocráticos. Y esos procesos burocráticos no permiten la agilidad de un servicio integral, correcto, con mayor satisfacción de la población, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, una persona, nos comentaban unos pacientes, decían, bueno, me han dicho que para tener acceso a un especialista tengo que llegar en noviembre para ver si hay cupo. O sea, en noviembre le van a dar su cita. ¿Por qué no nos organizamos con el personal de salud y ya quedamos establecidos cuáles van a ser los tiempos de vacaciones, cuáles van a ser los momentos, los permisos, si se tienen planificado? Porque con esta información las mismas autoridades garantizan la contratación parcial de un personal para que garantice esa atención en esa cita y no tengamos la experiencia triste, la experiencia amarga de un paciente que vino de Choluteca, que vino de Ali, que vino de esos lugares y gastó, madrugó o pagó hospedaje y le dicen no porque el doctor está de vacaciones, tiene un permiso. Si tuviera un sistema de más integral, o sea, digitalizado, le llegaría el mensaje, mire, su cita no puede ser porque se le traspasa a tal lado, porque yo lo que siento y que usted hablaba, yo hablar a todos los gobiernos, porque mire, todos han hecho lo mismo, todos han llegado a saquear, a robar, pero no realmente con el fin primordial, porque tampoco es que la salud es barata en Honduras. O sea, el costo que usted paga por el seguro social, cuánta gente no usa el seguro social, que es la mayoría de la que no lo usa. Así es. Y ese dinero entra, entonces es mala administración lo que ha existido a lo largo de todos los años. Y todos los gobiernos han hecho lo mismo. Porque aquí yo no he conocido un gobierno que diga que no ha hecho problemas en el sistema de salud. Todos han hecho lo mismo. Y basta ya de esas malas prácticas, de esa corrupción, de esa... Mire, el principal problema que tenemos, miremoslo como país, es que no tenemos un plan de transformación del sistema sanitario en nuestro país que nos permita establecer metas. ¿Qué queremos como hondureños y qué queremos que el gobierno, su ruta a seguir a 5 años, a 10 años? Aquí estamos como hace 10 años, ¿verdad? O sea, porque no nos queremos, para bien de algunos, pero para mal de la mayoría, no queremos trazarnos un plan de país que podamos ir monitoreando, que cualquier gobierno que entre, cualquier gestión al frente, esa sea su ruta a seguir y que la sociedad civil organizada, que todos podamos ir vigilando, sumando, contribuyendo para que, hasta los gremios, para que esa meta de un mejor sistema lo estemos logrando paso a paso. Pero mientras no establezcamos un plan de país de transformación, de consolidación, con metas a corto, mediano y largo plazo, ¿por qué no soñar que en 20 años vamos a tener un sistema sólido de verdad? Pero con una planificación. Te tiene que primero con un plan y fiscalización también. Y políticas claras de la necesidad. Pero el problema es la politización. Llega uno a hacer lo mismo, a saquear el sistema de salud. Y eso tiene un costo. Mire, recordemos, parte de la caída de Juan Orlando Hernández como presidente fue por el desastre que ocurrió en el sistema de salud en Honduras. De ahí surge la marcha de las antorchas, porque es algo sensible. ¿Qué está pasando con los médicos?
¿Qué está pasando con los médicos especialistas en el sistema de salud? Es lo que vamos a abordar en breve. ¿Por qué están renunciando? Vamos a abordar en breve, así que no nos cambie, que ya volvemos. Nosotros hemos recibido muchas denuncias de parte de nuestros colegas, sobre todo del sector norte del país, específicamente San Pedro Sula, donde en hospitales privados, clínicas privadas, centros de salud de algunos barrios y colonias de la ciudad, se ha aumentado el delito extorsivo, ¿verdad?, para poder estar ellos operando en esos lugares, y han tomado la decisión muchos de cerrar sus clínicas, lo cual va en detrimento de la salud de la población. Le hacemos ese llamado a nosotros, que no es inteligente estar haciendo esto con los médicos, porque enfermarse es cualquiera, no importa la condición política, la condición social, raza, étnica, si eso no es delincuente, todos nos enfermamos, todos vamos a necesitar un médico en algún momento de nuestra vida, y tampoco es un buen negocio para los delincuentes estar extorsionando a los médicos, porque se van a ir de su comunidad, y cuando su familiar, cuando su mamá, su primo, su hijo, usted mismo se enferme, no va a tener un médico que lo atienda. Esto era justamente lo que denunciaba ayer el presidente del Colegio Médico, porque aparte de las renuncias, vamos a entrar en la parte de las renuncias, porque fueron ustedes que iniciaron esta alarma de que médicos especialistas, y especialistas de los que no hay muchos, estaban renunciando porque se les debían 3-4 meses de salario dentro del sistema público. Y esto después resultó de que era una réplica en casi todos los centros hospitalarios públicos del país. ¿Qué está pasando con los médicos especialistas? Bueno, es importante entender que la gestión pública es compleja y los procedimientos de contratación pues son burocráticos, demasiada burocracia. Escuchábamos al doctor Andino de que a uno de estos médicos, bueno, es importante decir, imaginen, un neurocirujano renunció, teniendo tan poco en el sistema público, un cirujano plástico, o sea, no tenemos muchos en el país, y que esto pase en el Seguro Social, sin duda tendrá un impacto en el servicio, en la vida de muchos pacientes. Pero cuando escuchamos que parte de sus razones expuestas tiene que ver porque el sistema general público y la Secretaría tiene procedimientos administrativos muy burocráticos. ¿Qué pensamos un médico de este nivel de capacidad, que en la parte privada tiene toda una oportunidad, y en el Seguro Social, pues 3 meses sin pagarle su sueldo? Entonces, no hay una motivación realmente, a pesar de tener un nivel alto. Un neurocirujano no lo encontramos fácilmente. En ese sentido, pasa que no estamos, primero, la lectura de tener limitados especialistas y no tener una oferta importante, de acuerdo, claro, tiene que ser de acuerdo a la competencia en el país, ¿verdad? No tiene que ser exorbitante, pero ya decía el mismo doctor Andino, dice, ya han mejorado la oferta de salario porque estaban más bajos que la Secretaría de Salud. Entonces son elementos que se tienen que ir revisando y no esperar hasta que entremos en amenazas como estas para tal fin. Deberíamos tener un plan para contratar más e ingresar más especialistas, pero estamos a la inversa, se nos están yendo del sistema, pero creemos que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas, que eso es importante, están vinculados, deben tener procedimientos transparentes, pero ágiles. No vemos un médico que le va a tocar hacer cada vez, ir a sacar si ha tenido problemas en el Ministerio Público. O sea, empieza de cero. Cuando termina su contrato, empieza de cero. Entonces, tiene que revisar la gestión, los procedimientos administrativos, siempre deben ser transparentes, deben garantizar tener una consolidación. No tanta burocracia, ¿verdad? Porque yo creo que un médico de este tiene una gran capacidad en el estado privado. O sea, tiene una gran oportunidad, pero las condiciones laborales no son factibles. Por otro lado, recordemos todo el problema que tiene el sistema. Un profesional de este nivel quiere ser exitoso con sus pacientes, pero si tiene dificultad para tener acceso a los insumos, acceso al medicamento, a otros elementos. A una sala, a un quirófano, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, claro, es frustrante
es porque son personas exitosas, se dedicaron a estudiar bastante y pueden dar mucho más. Y sin duda es frustrante ante tanta necesidad, ver tantas limitaciones, no hay una satisfacción como profesional y pues personal con el tema de su salario, que es un tema que todavía el sistema público tiene que garantizar eficiencia, garantizar esos pagos, garantizar esos compromisos. Y no es tanto, es que el personal que al final tiene que pensar en los pacientes que necesitan, el sistema está obligado y tiene presupuesto. Sí, usted lo decía, tiene presupuesto para poder garantizar, entonces sí tiene, y bueno, la capacidad del recurso humano que maneja estos procedimientos administrativos, tiene que ser gente con toda la competencia y la experiencia. Pero como ya decíamos, hemos politizado demasiado y hemos hecho de nuestra Secretaría, de nuestra gestión pública en salud, más una empresa de contratar que de resultados. La satisfacción del usuario hace mucha diferencia en los partidos de turno. O sea, esa es la forma de medir la buena gestión. Y mire, el sistema de salud es la gran deuda de todos los partidos políticos. Totalmente. De todos los partidos políticos que han estado en el poder, el sistema de salud es la gran deuda que tienen. Tenemos ya varios mensajes que vamos a compartir con ustedes. Dice, es una grosería lo que vive uno en el Seguro Social. Dice, algunos especialistas atienden cuando quieren y uno viene de esperar meses la cita. Dice, si tuviera visto me iría a un privado, pero como no tengo, valgo madres. ¡Qué decepción! Y esto es lo que decía usted. Ese justamente es el punto. Vamos con el otro mensaje. Dice, el problema de salud es que solo llegan a hacer negocios. Hasta el momento no ha habido un gobierno que haya sido honesto o correcto. Dice, faltan medicina, planilla fantasma, contratos amañados. Y ese es vamos a leer el otro mensaje. Bueno, Leonel Alejandro Flores Mendieta, nuestro fiel televidente. Saludos a Leonel Flores hasta San Pedro Sula. Y vemos, o sea, la gente está consciente de que solamente llegan a hacer negocio de la salud. Y sabe que es terrible, licenciada Calderón. Fácilmente uno tiene acceso a las experiencias de los pacientes. Es escuchar a autoridades diciendo que la situación está bien. Eso es terrible, eso es no tener empatía, es una falta de respeto cuando escuchamos a las autoridades diciendo que el sistema está respondiendo. Mire, yo tengo años, yo creo que los últimos que vimos fue tal vez el gordito cuando fue ministro de Salud, porque humanizó el servicio de salud y hay que reconocerlo. Sí. Yo no he visto en todo este tiempo un ministro de salud que vaya a ver cómo están las atenciones. No los hemos visto en años. En años yo no he visto un ministro de salud que vaya a ver y a platicar con los pacientes que están haciendo fila. Por eso cuando nuestros datos no coinciden con los datos que la ministra de Salud expone, nuestra principal invitación a ella es, ministra, no anuncie que va a llegar. Llegue, hable con los pacientes, converse con ellos, porque los informes de escritorio no dicen la realidad de los pacientes. Sí. Es la mejor forma de conectar, de tener liderazgo. Los ministros de salud se han divorciado prácticamente del usuario, del consumidor, del derechohabiente, del paciente. Totalmente se han divorciado porque por eso es que toman decisiones o acciones no de acuerdo a la necesidad. En ese sentido, qué bueno que existen los medios para tener esta otra fuente de información para las autoridades. Es importante escuchar a los pacientes, es importante resolver, es importante porque al no entender la problemática estaría decidiendo fuera de la realidad y no va a lograr el objetivo que es los pacientes. Mire, un presupuesto, es cierto, en este gobierno hemos tenido uno de los presupuestos más altos en salud, sin embargo es preocupante y aquí vuelve el tema de la capacidad de gestión. El año pasado, bueno, en los últimos 3 años, 5.300 millones no se ejecutaron. Solo el año pasado, un 8% que no se ejecutó, estamos hablando de 2.200 millones sin ejecutar. Entonces uno dice, ¿es presupuesto lo que realmente necesita nuestro sistema? No, se tiene que afinar. Yo creo que desde sociedad civil vemos la importancia de tener claridad de los problemas, afinar una planificación con enfoque de resultados, medir esos resultados, ir viéndolos, y si no lo logramos hay que hacer ajustes. Que aquí es tan fácil, escuchar al pueblo.
Totalmente. Sentarse, porque usted iba a saber realmente la realidad, no se la van a contar. Totalmente. Porque recordemos, si usted solamente escucha los cantos de sirena que están alrededor suyo, todo va a estar bien. Pero si usted va a escuchar al paciente, al ciudadano que busca una cita, que busca un medicamento, y saber también cómo lo tratan. Bueno, esa es otra situación, ¿verdad? Nosotros hemos hecho un levantamiento de datos y un 21% de la encuesta que hicimos, hicimos en 12 departamentos, más de 100 establecimientos de salud de los diferentes niveles, y un 21% de la población dice que recibe maltrato. Y todavía expertos me dicen, y eso se queda corto. Por lo mismo, no tenemos un mecanismo de gestión que supervisa, no hay quien supervise, por ejemplo, que evalúe, que mejora las competencias, porque un mecanismo de gestión de recursos humanos permite identificar aquellos elementos que están débiles para mejorarlos. No, pero aquí creemos que si hay un control es para despedirlos. Para despedir, no, es para... Cuando se comprende lo que es la gestión de recursos humanos, es potenciar todos aquellos elementos existentes, los que necesitan hasta capacitar. Imagínense un plan de formación para un empleado, sí, porque sabe que va a tener garantías, porque va a poder servir atención a clientes, que al final los pacientes son los clientes, ¿verdad? Pero lamentablemente no ha habido voluntad. Y nosotros ahora, en nuestra reflexión como institución, para nosotros el principal culpable, al final, aunque la cara es el ministro, es la presidenta o presidente que está al frente, porque al final es la máxima autoridad y debe tirar las líneas, debe mostrar voluntad política para abordar aquellos problemas estructurales existentes. Nuestro sistema de salud solo podría ser recuperado teniendo toda la voluntad desde arriba y negarse todos aquellos intereses particulares existentes. Mira, el sistema de salud tiene 27 gremios. Y digamos 28 con la injerencia política, que es otro. Entonces, bastante complejo. Hay la unificación de todos estos gremios. Pero al mismo todo pasa al final por el desorden administrativo. Así es. Porque mire, si usted ya tiene planificado que de tal año va a ser tal aumento, va a necesitar tantas plazas, va a ir viendo las necesidades, no vamos a tener esos problemas de esas protestas de que me prometieron aumento y no me lo dieron, que me prometieron esto y no lo cumplieron, y porque ese es el diario vivir en el sistema de salud. Reaccionando a crisis, exacto, porque usted acaba de decir exacto nuestra visión como sociedad civil. Si tenemos planificados cada cuánto voy a este grupo de personal le voy a dar un aumento, y voy planificando y así voy sacando mi presupuesto cada año y lo planteo. Evito, cierro puertas de limitación del servicio. Sí. Cierro puertas y me pongo a trabajar con ellos una agenda de mejora de la gestión. Sí, porque por ejemplo a mí, que no haya consulta, porque un médico anda de vacaciones, es falta de planificación. Totalmente. Es falta de articulación de la gestión, porque si ya sabemos que ese médico, ¿por qué no le decimos al médico cuál es su plan de vacaciones? ¿Cuándo lo va a tomar? Y empezamos, y llenamos, o no le damos la cita, o buscamos el servicio que se contrata para garantizar, porque aquí lo que debemos garantizar, aquí lo que estamos haciendo como sociedad civil es que si un paciente llega, tenga el servicio. Exactamente. Lo demás lo tiene que arreglar la gestión pública. El sistema tiene 35,000 personas. Entonces, cada quien en su área tiene que estar respondiendo. Exactamente. Cada quien en su área tiene que dar resultados. Y si algo no va a pasar, hay que garantizar, mover, pero al paciente se le tiene que atender. Sí. Y si no, mire, es que tenemos lindos modelos en el país. Por eso yo siempre he dicho, tienen que aprender de la gestión del Hospital María. ¿Sí? Es descentralizado, es importante. Sí recibe fondos, pero tiene una administración salida de lo usual y de lo cotidiano. Además, no hay médicos dirigiendo, administrando. Bueno, ese es otro yo punto creo que es importantísimo. Mire, el paciente, si no lo van a atender, le avisan. Se canceló, que casi nunca pasa, ¿verdad? Pero si se da, le avisan, le confirman su cita. En estos momentos el Hospital María es un modelo. Es el modelo a seguir. Sería, para mí, es el par que podría generar competencia, la experiencia mejor que tiene el país de hospital público.
Es la mejor experiencia. Y ahí debería buscarse las autoridades, ver cuáles han sido esos elementos exitosos para trasladarlos y juntos garantizar. Y no tenemos que trabajar en todo. Empecemos con el Hospital Escuela y el Hospital San Felipe. ¿Sí? Agarremos 4 pilotajes para ir mejorando esa gente. ¿Qué tiene que no tiene este? Como gerencia, vamos instalando ese modelo. O sea, ahí no tenemos que buscar fuera del país. Sí, aquí mismo tenemos modelo. Ahora bien, este problema de la extorsión se suma realmente a la problemática que se está viviendo en el país. Lo decía el presidente del Colegio Médico al inicio del programa, de que se están cerrando clínicas privadas porque ya están pasando el cobro de extorsión. Y esto viene a unar. Aparte, porque lo que habíamos entendido es que sí ha habido amenazas y hasta cierto punto un tipo de extorsión, tal vez no de dinero, cuando llegan a un centro de salud, cuando llegan a un hospital y exigen al médico que los atienda. Entonces, ese es el patrón que habíamos visto y se había estado, pero ya el cierre de clínicas privadas por cobros de extorsión realmente ya se está elevando y estamos en un estado de excepción, ¿verdad? Porque la situación es que estamos dentro de un estado de excepción. Bueno, esto habla de la falta de resultados del sistema de seguridad en el país, ¿verdad? En un estado de excepción, cada vez aumenta la extorsión. Entonces, ¿cuáles son las garantías verdaderas? O sea, convincentes, seguras, que tiene la población para efectos de seguridad. Vemos entonces que la política no ha dado resultados, a tal grado que ahora una secretaría, al no ser funcional, impacta en otras, como es ahora la Secretaría de Sistema de Salud, porque estamos hablando de que eso está sucediendo en los centros de salud también. Del sistema público, exacto. Entonces, miren la importancia de tener una gestión ordenada, articulada, una gestión que contribuye de manera intrainstitucional, pero lamentablemente seguimos viéndonos como islas, islas exitosas. Lo peor es islas exitosas. Entonces, no debemos asombrarnos, incluso posiblemente lleguen a otras instancias como los centros educativos si no tenemos resultados en temas de garantías de seguridad. Ya se sabe. ¿Por qué no funciona? Ya se sabe cuáles son los establecimientos que se tienen, la extorsión, pero ¿por qué la estrategia no está funcionando? Entonces, esto es parte de toda una gestión holística de gobierno, políticas de gobierno que tienen que ser más eficientes. En este momento llegó a establecimientos de salud públicos, privados, están afectando, van a limitar el servicio. Aún el que tenga acceso a un establecimiento privado le va a dar miedo ir al privado, ¿verdad? O se va a cerrar y se va a limitar la oportunidad fuera del público, y en el público pues también se cierra la oportunidad. Hay que ver también, ¿verdad? En el privado el problema es que ese recargo por la seguridad se le va a cobrar al paciente. Al paciente, totalmente, al paciente. Eso es seguro. Entonces, aquí yo creo que la reflexión es que no es un tema de que ahora están es ¿por qué no funciona el sistema de garantías de seguridad en el país? ¿Qué no se está haciendo bien? ¿Qué se tiene que ajustar? ¿Qué resultados demanda la población para que este elemento no impacte a otros servicios públicos de otras secretarías que ya estamos viendo hoy con mucha preocupación? Ya hemos visto en algún momento algunos establecimientos, algunos centros integrales de salud que se cerraron por inseguridad en la zona, pero ya es un tema directo con el recurso, con el personal, con el director. Entonces es oportuno la revisión, es oportuno ajustar la estrategia. Es evidente que se necesita ajustar y resolver. Este tema puede llegar a colapsar más de lo que hoy tenemos. Sí, porque por ejemplo, si estas son clínicas privadas, esta gente va a ir al sistema público, porque no le va a quedar otro remedio que ir al sistema público y se va a saturar. Sí. Pero no estaríamos resolviendo el problema, porque el problema principal ahorita es que no logramos la garantía de seguridad en el país, ¿verdad? Y ahora más bien vemos que hay otros espacios
otras instancias que están siendo también afectadas, extorsionadas. Entonces no están dando paso atrás, no estamos cerrando la brecha, se está ampliando la brecha en extorsión y luego esto puede llegar, o sea, no nos extrañemos de no tener control en este tema de salud, en este tema de seguridad, puede llegar a los establecimientos educativos, a los directores, porque al final ahí hay empleados. Y va a trascender. Entonces, sí, creo que... ¿Qué debería ser el ministro de Seguridad en este caso? Bueno, una puede ser un paliativo, garantizar seguridad local, ¿verdad? Seguridad local, indagar cómo se está dando, analizar cómo se está dando la dinámica y conforme a esa forma de operar en la zona, pues contrarrestar el problema y evitar que avance. Evitar que esto sea masivo, como son las colonias, ¿verdad? Sí. Entonces, de evitar de que esto avance por el impacto que va a tener. Y la otra, pues al final hay un presupuesto asignado elevado en seguridad que requiere de tener resultados. El país requiere de garantías de resultados, garantías de seguridad, mayor eficiencia, mayor eficiencia. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Gracias por la invitación. Soñamos con un mejor sistema de salud, mejor gestión, animar a todos los médicos a seguir adelante, a luchar y hacer una sinergia con las autoridades locales. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Blanca Munguía, directora de salud de ASJ, por haber compartido con nosotros. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento a este tema a través de los noticieros de Impacto y todas nuestras plataformas digitales. Así que los invitamos a que continúen con la programación de BTV. Ahí está Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.